Hacemos clase de consulta y el viernes también. El miércoles yo voy a hacer un cierre con un tema general. Que bueno, va a ser un ratito y después podemos hacer clase de consulta con las dudas que vayan surgiendo de esta última parte. Bueno, vamos a empezar con aditivos. ¿Quieren hacer alguna consulta sobre lo anterior? ¿Algo como para ampliar? Puse el celu. De última me pueden escribir al celu que lo voy a ver acá en el teléfono. Bueno, vamos a hacer un paneo general por lo que son los aditivos alimentarios. Bueno, hay un videito que después si quieren lo pueden ver. Este no me lo acuerdo, no lo vi ahora, me había olvidado que estaba acá este link. Básicamente lo que busca el aditivo alimentario es dar una mayor calidad del alimento, pero surgen como para extenderle la vida al alimento, para que dure más, en el contexto de que imagínense que los primeros aditivos empiezan a usarse como mejoradores sin saber bien cuáles son las funciones químicas y, digamos, empiezan a usarse aditivos en momentos donde no se conocía tanto de química, era más como prueba y error. Y por ese prueba y error hacía que también se cometan como muchos errores. Por ejemplo, en la Edad Media, que usaban vasos de plomo, vimos algo en la clase anterior, micronutrientes, y dentro de los micronutrientes, algunos de esos micronutrientes, como los metales pesados, son nocivos. Entonces, cuando se empezó a morir mucha gente porque tomaban en ese vaso, hasta que se dieron cuenta, parte de la población ya no estaba más. Por lo tanto, el uso de aditivos empezó a tener un poco más de conocimiento al entrar la ciencia y el desarrollo también o la industrialización de alimentos. Ahí fue el boom del uso de aditivos. Pero ¿qué pasa? Hasta lograr entender que esos aditivos eran nocivos, pasó mucho tiempo. Hoy, como para llegar a la actualidad, la tendencia del uso de aditivos está muy a la baja. La última tendencia tiene que ver con las etiquetas limpias y los alimentos plant-based o basados en plantas. Que hay muchos snacks, hay muchos alimentos que se utilizan parte de las plantas para realizarlos que no llevan aditivos, o sea, son naturales, apuntan a un público más, podemos decir, que se cuida, que busca tener una compra de un alimento que es sustentable, que cuida el medio ambiente, que es orgánico, que es vegano, que se sabe la trazabilidad de las materias primas, no sé, como que empiezan a jugar otros roles y el eje de discusión son el uso de aditivos. La industrialización de esos alimentos buscan ser limpios. Por lo tanto, muchos de estos alimentos tienen mayor vida útil de acuerdo a la tecnología existente para existir. Por ejemplo, no sé, bueno, todo lo que es snacks, que son alimentos secos,
Hay ahora algunos alimentos, por ejemplo, vieron los helados, no son trufas, son frutas finas envueltas en chocolate. Bueno, el proceso que tiene la fruta para mantenerse congelada y para mantenerse con su forma y durar en el tiempo tiene que ver también con un proceso donde se le quita el agua a bajas presiones, mantiene la forma y se la baña en chocolate, que le da consistencia y le da más durabilidad. Bueno, enlatados, hay varios procesos tecnológicos, Tetra Brick también, que son a partir de los envases, junto con la pasteurización. Entonces por ahí con esta tecnología se baja el uso de aditivos haciendo hincapié en el proceso alimentario. Pero bueno, solo eso lo puede hacer la industria. En cuanto a los clean label, después al finalizar busco algunas fotos de algunos alimentos para mostrar, porque justamente la clase de hoy trata todo lo contrario, cómo usar alimentos o cómo a través del uso de los aditivos le damos mayor durabilidad a los alimentos o mejor calidad, mejor textura, distinta consistencia, apariencia. Hoy pensar un helado sin un aditivo es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay aditivos de muy buena calidad que mejoran muchísimo la calidad de los alimentos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Después al finalizar me lo anoté para buscar algunas imágenes de alimentos de este estilo, así confrontamos un poco la clase de hoy. Bueno, ¿qué es un aditivo? Hay un código alimentario, hay un capítulo entero, que es el capítulo 13, capítulo 18, que es exclusivo para definir y para diferenciar o clasificar los aditivos. Vamos a entrar al código para verlo. Hay una parte que por ahí se hace un poquito densa, pero vamos a entrar para comparar las tablas y demás. En este contexto, el código alimentario en el artículo 6 define qué es el alimento, ¿no? Que es una sustancia que pueda modificar la característica física, química o biológica de un alimento, pueda tener un efecto funcional, que no lo dice de esta forma, pero mejora, preserva o estabiliza, y tiene que cumplir tres cuestiones. Tiene que ser inocuo, o sea, no me tiene que hacer mal. Tiene que estar justificado el uso de ese aditivo, no lo puedo usar porque sí, sino que tiene que haber una justificación, y tiene que cumplir los requisitos legales del aditivo, ¿no? Esos requisitos legales tienen que ver con la legislación que se utiliza para poder estar habilitado. Por eso es tan exigente la legislación con dar una habilitación para elaborar alimentos. ¿Por qué? Porque puede pasar que, por ejemplo, históricamente, hoy no tanto, pero históricamente, quienes hacían un alimento doméstico y no tenían un manejo bueno del uso de las materias primas, se corre el riesgo de que una persona se contamine. Generalmente eso no era tanto por uso de aditivos, sino más que por una contaminación cruzada que hacía que las personas se enfermen. Pero bueno, los aditivos entran con este mismo criterio también. Bueno, inocuos, tienen que tener un uso exclusivo y tiene que responder a una exigencia
a una declaración que cumple esa función, ¿no? Pues yo lo uso como ¿qué? Tengo que decir cómo que lo uso. Lo uso como espumante, lo uso como anticoagulante, lo uso como espesante. Bueno, cada producto acá vemos en una clasificación que se llama E, que es de la Unión Europea, que cada uno de estos aditivos, cada uno de estos alimentos que vemos en esta imagen tiene un aditivo. Ahora después vamos a ver esta diferenciación. En la Unión Europea se clasifican como E con un número y en Argentina como INS. Ya vamos a llegar ahora en un ratito. Bueno, hay una resolución que ahora vamos a entrar al código alimentario y lo vamos a ver, esto de las resoluciones. Esto está puesto, este articulado tiene que ver con que en el artículo 1392 y 1393 está en esta definición de que tiene que tener un uso para mejorar el alimento, ya sea la composición nutritiva o la calidad, la estabilidad, o sea, darle más durabilidad y bueno, mejor calidad. Y por otro lado, en el 93 lo que propone o lo que prohíbe en realidad no es enmascarar, o sea, si un alimento está malo, no ponerle un aditivo para transformarlo en bueno. No alterar el alimento, no adulterar el alimento. O sea que a fin de cuentas no se debe engañar a los consumidores usando los aditivos. Podemos decir que hay una línea finita y bueno, con esta tendencia a los alimentos clean label, los orgánicos y demás, y estas nuevas miradas o estas formas de consumo y uso de los alimentos, bueno, tiene que ver con que no quieren ingerir componentes que no están, o componentes químicos que no son naturales. ¿Cómo se hace quién dice que este aditivo se puede comer y hasta cuánto? Bueno, se hacen un montón de estudios, digamos, la FAO, a nivel global, está junto con la FAO está el Codex, que es el código alimentario que cada país lo adopta para sí. Nosotros a través del INAL, que es el espacio de gobierno que regula los alimentos y que participa en las reuniones que se hacen a través de la vinculación con la FAO o con el Mercosur. Cada vez que se hace un cambio en el código alimentario de cada país, de acuerdo a los acuerdos comerciales que hay, porque también esto termina incidiendo en la parte comercial. Digamos, si yo declaro que voy a cambiar mi código alimentario porque hay un aditivo que está permitido acá y en Brasil no, entonces mi país, o el país en donde se fabrica, bueno, en este caso Argentina, no podría vender este alimento a Brasil porque no cumple con ese criterio. Por lo tanto, hay una traba comercial. Entonces el Mercosur, para estar en línea con lo que es la regulación y ir un poquito más allá del uso del aditivo, lo que hace es decir, bueno, ya que nos ponemos de acuerdo en tantas cosas, en el paso fronterizo, en cuestiones de seguridad, en cuestiones diversas, nos ponemos de acuerdo en la legislación alimentaria. Entonces en el mismo código alimentario hay una regulación Mercosur donde se aprueba cada cambio de cada definición de alimento, de cada designación, por lo tanto de cada concentración de aditivo que lleva cada alimento, que va a ser parte del mercado común del Mercosur, ¿no?
Entonces, esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque conocer sobre la regulación de los alimentos, y en particular sobre aditivos y demás, hace que se nos abra camino a la hora de buscar trabajo, porque está bueno saber de regulación, es un poquitito tedioso. Ahora después, cuando yo abra el código alimentario y compartamos, vamos a ver que hay un montón de información, hay que leer mucho, hay que estar al día. Pero bueno, yo se los cuento así porque, bueno, yo articulo, vinculo en este tipo de reuniones donde está la CONAL, y me parece que es un espacio sumamente interesante. También es el desarrollo de los alimentos, pero bueno, conocer la legislación a ustedes también les abre un abanico de posibilidades. Eh, Avanzo un poquitito. La IDA es un poquito lo que vimos en la clase anterior. Es o digamos, en este contexto, en el contexto de las reuniones, viene alguien y dice: mira, yo estoy haciendo un yogur que me permite consumir, que necesito para fabricarlo, que me suban la ingesta diaria admitida de este aditivo que yo utilizo, porque según estudios de la Universidad del CUDI, no es nocivo. Este es un aditivo que hoy se permite tomar se puede ingerir 1 miligramo por día, y según los estudios que venimos haciendo, pedimos que se eleve a 10 miligramos por día. Digamos, este es un caso hipotético que estoy diciendo. Bueno, este comité evaluador hará sus estudios, y de acuerdo a los resultados que tengan, o a la buena justificación que tenga este productor, va a definir si se modifica la ingesta diaria admitida o no, que tiene que coincidir también con estudios que se hagan en Europa, en África, en otros continentes, en otros países, etc. Por lo tanto, hay todo un mundo de regulación de aditivos, y uno de los más desarrollados tiene que ver con el de la industria de los edulcorantes, que son aditivos que no generan calorías, se usan para hacer alimentos light, y que van a un público consumidor que quiere comer dulce, pero no quiere aumentar de peso, o no quiere tener. Esa sería como la lógica. Por lo tanto, las industrias que fabrican edulcorantes químicos son, o la tienen muy clara para participar en todo lo que es legislación. Entonces tienen un equipo de personas exclusivas dedicadas a esto, a la legislación alimentaria, y tienen otro equipo interesante de personas que trabajan con el desarrollo de edulcorantes y desarrollo de alimentos con esos edulcorantes. Bien. Bueno, la ingesta diaria admitida es la unidad con la que se dice cuánto aditivo se puede utilizar en un alimento de acuerdo a lo que una persona puede ingerir. Y eso hay tablas que están respaldadas por información de salud. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora en un ratito. Esta dosis máxima tiene un margen de seguridad, ¿no? Donde yo digo, bueno, una persona que pesa tantos kilos puede metabolizar tanto aditivo. Entonces, la ingesta diaria admitida incluye el valor del peso corporal para que uno pueda hacer las cuentas. Entonces, estos valores siempre se toman con las poblaciones que tienen más problemáticas, que son los niños y los ancianos. Esto de margen de seguridad, que decía que está validado con un estudio de toxicidad, un estudio de salud y demás,
hace que pase este ejemplo que decía yo en un contexto hipotético del Mercosur, que se dan todo el tiempo, es que si se puede aumentar de acuerdo al riesgo o si puede reducirse la ingesta diaria admitida de acuerdo también a que no hay riesgo, ¿no? Entonces, se puede aumentar la cantidad de la ingesta diaria o de los valores permitidos en función de los estudios y en función de un contexto de, 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 acá en Argentina está el INAL, yo debo pasar por el INAL para poder hacerlo. O puedo pasar, y el INAL, que tiene el acuerdo Mercosur, tiene que resolver con Mercosur. Entonces, como que es muy complejo hacer estos cambios, pero no son imposibles, eso se dan todo el tiempo. De hecho, yo te los cuento, la industria alimenticia está todo el tiempo ahí, peleando en esa batalla de que quiero más aditivos, quiero más controles o menos controles. El Estado también participa bastante y las universidades también participan. Entonces, es muy interesante poder armar, para mí, como en el caso del CUDI, hay una propuesta que presento siempre, es tratar de armar un equipito de trabajo que para sumar créditos y demás es que nos pongamos a investigar, a estudiar algún aditivo en particular en algún alimento que a ustedes les sirva como tesis final, pero también que nos posicione al CUDI como un espacio que participa en esta toma de decisión, ¿no? Tenemos laboratorios, tenemos el conocimiento, tenemos los estudiantes, las ganas, y bueno, en algún futuro, que si una empresa quiere hacer un cambio en un aditivo, nosotros podamos tomar a nivel legal ese pedido, o a nivel práctica, si generamos un panel de degustación, un espacio de desarrollo, una planta piloto para poder generar un ingreso. Quienes están ahí también cobran por este servicio. Eso se hace en forma privada, pero bueno, nosotros podemos pensarlo también en forma de universidad. O hacer algo mixto, bueno, no importa. Lo que voy es que es tan relevante esto que cuando yo mando un currículum para trabajar de esto, para proponer esto. Entonces, es una fuente de ingresos bastante interesante. Así como en alimentos, la clase anterior, hablamos de el uso de vitaminas y el uso de minerales que tenían dos clasificaciones. Una era que se podía utilizar, o el agregado de estos componentes, que son necesarios nutritivos, así como para la nutrición necesitamos los aminoácidos esenciales que están en algunas proteínas. Nosotros necesitamos tener una dieta variada. Empiezan a aparecer otro componente esencial que son las vitaminas y otro componente esencial que son los minerales. Estos minerales son micronutrientes, y los micronutrientes son vitaminas y minerales. Yo tengo que incorporarlos de otro lado. Entonces, los alimentos podemos clasificarlos como fortificados cuando ese alimento yo le agrego un componente que ya tiene. Entonces, por ejemplo, la leche que tiene vitamina D, yo lo fortifico en vitamina D para darle una característica plus. Y en el sello del alimento, en la etiqueta, en el rótulo, lo pongo como fortificado. Vimos también el enriquecido, que el enriquecido era de acuerdo a una necesidad nutricional que hay en una determinada localidad, en un determinado país. El Estado detecta esa necesidad o esa falencia nutritiva y propone que se le agregue algún alimento en particular. En Argentina tenemos la sal, que está fortificada en yodo, que el yodo es una parte esencial para la dieta, y generalmente la ingesta tiene que ver con pescados, mariscos,
frutos del mar. Entonces, como tenemos una dieta baja en consumo de pescado, a través de la sal iodada nosotros cubrimos la necesidad de yodo. También en los últimos años se vio que la vitamina B, el complejo B, era un complejo deficiente en la población. Entonces la harina de trigo, que es la base de la comida, está fortificada en vitamina B para que haya menos problemas nutritivos, menos necesidades de tratar enfermedades a largo plazo. Y en el caso de los aditivos, los alimentos tenemos dos clasificaciones. Por un lado, ponemos el aditivo, que yo lo uso en forma forzada, digamos, a veces no me queda otra que usar un aditivo, o por como le quiero dar vida útil más larga, le quiero agregarle el tiempo afuera de la heladera, o que me dure más tiempo adentro de la heladera, pero además más tiempo con aditivo que sin aditivo. Entonces yo lo aditivo, o tengo otra forma, es que yo tengo un uso de este aditivo durante el proceso, pero por un método de cocción, puede ser, o un método industrial, ese aditivo se rompe, se deshace, o no tiene función aditiva. Entonces, estos componentes que yo le agrego al alimento, pero no van a estar presentes en el alimento, o bajan mucho, baja tanto que me quedan trazas mínimas, se los denomina coayudantes de tecnología, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más. Este coayudante es un aditivo que tiene una finalidad tecnológica. Acá estaba, mirá lo que estaba hablando, ¿no? Un aditivo es una sustancia, una mezcla que lo agrego intencionalmente para aumentar los beneficios. Y el coayudante, lo mismo, pero no me queda en el producto final. ¿Cuáles son los coayudantes? Pueden ser catalizadores, que son enzimas, ¿no? O hay algunos catalizadores como el platino, que yo tengo un reactor donde el platino está fijado en ese reactor, en ese tanque, y cuando pasa el alimento, choca con el platino, el alimento, sucede una reacción enzimática o una reacción, y el catalizador queda en el tanque, ¿no? Un fermento biológico, una levadura en el pan, después cuando lo cocino la levadura se muere, por lo tanto puedo no declararla. Me voy a buscar un vasito de agua, permiso. Ahí está, ahí volví. Otros coayudantes que se pueden utilizar, por ejemplo, que leo desgomantes. Un desgomante, ¿se acuerda que hablábamos de la pectina, ¿no? Entonces, la pectina que está en los jugos, hay un proceso que se agregan unas enzimas y después calcio, y esas enzimas y el calcio actúan sobre las pectinas, bajan la turbidez y el calcio queda en el fondo con los turbios. Yo separo el líquido cristalino después y no tengo el calcio como parte del alimento, ¿no? Como parte del jugo de manzana. Entonces el calcio es un coayudante de tecnología. Y así podemos encontrar varios componentes que trabajan en un alimento. Entonces, cuando yo hago esta presentación haciendo hincapié en el Clean Label, hay una rama que es sumamente buscada de técnicos que trabajan el desarrollo de alimentos, que para lograr una etiqueta limpia yo uso un coayudante de tecnología, que después no necesito declararlo en el alimento. Y esto parece sencillo, pero es bastante complejo. ¿Por qué? Pues si yo estoy trabajando en un alimento que quiero tener trazabilidad y quiero destacarlo como
no sé, para un público que es para veganos, para orgánicos, o que buscan tener una trazabilidad particular, una forma por ahí de hacer una tecnología limpia es buscar un aditivo, un enzima, un proceso enzimático, buscar algún coayudante natural que sea inocuo y que después no lo tenga que declarar en el alimento, que el mismo proceso lo saque afuera de la generación de ese alimento. Podemos pensar en algunas pastas, en algunas salsas. El camino, el recorrido es bastante amplio y es una fuente laboral muy, muy interesante. Por lo menos en forma teórica, o sea, si ustedes todavía no tienen temas de tesis, ir por acá es ir un caminito lindo para pensar para futuro. Rotulación. Bueno, un poco tiene que ver con esto que hablamos. Yo un aditivo lo tengo que rotular en el marbete o en el rótulo. Entonces está el INS y el E. A ver, que me voy a venir acá. ¿Cómo vienen acá? Voy a ir a buscar el código alimentario. Siempre hay que buscar la última versión. Ustedes ven lo que estoy buscando yo, ¿no? ¿Están muy dormidos? Sí, Diego, ¿Están muy dormidos? no. No quiero perder, no quiero perder mucho tiempo con esto, pero les voy mostrando acá cómo buscar código alimentario. Vamos a ir directo al capítulo 18. Sí. Aditivos alimentarios. Si puedo ampliar un poquitito más. Y yo quería ir directamente a la nomenclatura del INS, que es la página 112. Acá me lo anoté. Entonces, acá voy un poquito a esto que decía que el grupo mercado, o sea, el Mercosur, define la lista general de aditivos alimentarios, las clases, las funciones. Entonces los países en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se juntan en una reunión y definen estos aditivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se define? Bueno, definen a través de un código, ¿no? Va del 100 al 1000, y, por ejemplo, los 100 son colorantes. Entonces, vemos en los 100 rojo, punzó, amaranto, clorofila. Imagínense qué color sería la clorofila. Verde, que están las plantas. Verde, Sí, sí. Caramelo, ¿no? El caramelo que se hace con el azúcar, ¿no? Tira al marrón. Yo pongo una gotita en agua, me queda clarito, como un juguito de manzana. Entonces por ahí el caramelo como colorante no me aporta, si uso muy poquito, no me aporta sabor. En cambio el Fernet es negro, tiene un gusto a caramelo terrible. Piénsenlo cuando lo prueben la próxima. ¿Por qué? Porque tiene mucho colorante caramelo para darle ese color tan fuerte, ¿no? Carotenos, naranjas, rojos, ¿no? O sea, todo lo que es el 100 son colorantes. Entonces, cuando ustedes declaran un producto en el rótulo, no tienen que poner el nombre, ponen INS 162 y estoy usando rojo de remolacha como colorante. Entonces, hay colorantes que son naturales, duran menos, hay colorantes que son industriales, que duran mucho más, tengo que usar mucho más poquito, mucho menos cantidad a la vez, son más baratos,
Entonces es más fácil y duran más por las condiciones del alimento. No nos metemos a ver los colorantes. Es un mundo fascinante el tema de los colorantes a nivel de el pH del alimento, las reacciones internas entre el alimento que va a tener ese colorante, cómo hago para que sea siempre brillante y no caiga, etcétera, etcétera. Entonces, declarar, cuando uno ya está en contacto con el código alimentario y se sabe los números, más o menos sabes cuáles son los colorantes buenos o los mejores que los otros, porque son naturales, porque los buscás, y bueno, a vos por ahí te conviene en el rótulo destacarlo, ¿no? Entonces por ahí pones INS y el nombre, pero la legislación te permite solamente poner, solamente no, te obliga a poner el número del INS, y el nombre podés no ponerlo. Entonces, bueno, colorantes, conservantes, ¿no? Vamos con los conservantes por el 200. Acá están los conservantes, estabilizantes, ya a medida que van aumentando el número puede tener una función múltiple, puede ser un conservante, un floculante, un estabilizante. Sulfito de potasio es recontra conocido, el sulfito, metabisulfito, los nitratos, ¿no? Estabilizante, conservante, nitrato de sodio, nitrato de potasio. Ácido acético, el ácido acético es el vinagre. Entonces el vinagre, si yo lo uso como ingrediente, como materia prima, lo declaro como vinagre. Y si yo lo agrego vinagre para bajar la acidez, bueno, INS 260, ácido acético, lo uso como acidulante. Bueno, voy a ir hasta el 1000 para llegar a anticoagulantes, tocoferoles, que eran el 306, ¿se acuerdan? A ver si tengo por acá. Ácido málico, fumárico. ¿Se acuerdan que vimos algo de tocoferoles? ¿No? Bueno, el ácido cítrico. Fíjense que el ácido cítrico es un ácido que está en los cítricos, pero no tiene que ver con la vitamina C. La vitamina C es otra cosa. Están juntos, pueden estar juntos. La vitamina C, ¿cómo se llamaba? Que dijimos que hay uno que era D y otro L. Ácido ascórbico y el ácido cítrico, son dos cosas distintas. Están en los limones, naranjas. ¿A dónde quiero llegar acá? Bueno, quiero llegar hasta acá, un poquito más. Calcio, bueno. Entonces, INS 304, por ejemplo, es hidrógeno de magnesio, tiene todos estos nombres que pueden ser con la clasificación 343 II y 343 III, ¿no? Entonces, esta diferenciación en la cantidad de I que tiene este mismo número habla de que son dos productos distintos. O sea, químicamente cumplen una función parecida, pero estamos hablando de dos componentes distintos. Entonces es un producto que podría ser el mismo, pero como tiene fórmulas distintas, se clasifican de forma distinta. Bueno, vuelvo a la presentación. Después lo pueden mirar en algún momento, el código alimentario. ¿Qué les quería mostrar? Ya me acuerdo, porque ¿qué otra cosa les quería mostrar? Fíjense que hay otra tabla, hay 3 o 4 tablas en este articulado. Y bueno, porque a medida que van teniendo, siempre queda la última revisión, pero cumplen distintas funciones. Entonces, por ejemplo, en esta relación, acá se utilizan, de acuerdo para las buenas prácticas de manufactura, las BPM, o BPF,
El Mercosur define un uso exclusivo de aditivos para cumplir con las BPM, ¿no? Entonces, sobre el mundo de los aditivos, que era mucho más grande la tabla anterior, cuando uno certifica buenas prácticas de manufactura, el tema de aditivos entra en juego. Y hay algunos que para el Mercosur están definidos estos. Es bastante amplia esta tabla, es bastante amplia con el uso de aditivos, pero no los incluye a todos. Entonces, por eso quería mostrar esto. Entonces, si yo quiero certificar BPM y estoy usando un aditivo parecido a uno que no está en esta tabla, y bueno, tengo que hacer un desarrollo de producto porque tengo que cambiar el aditivo. ¿Me explico a dónde quiero ir? O sea, yo me estoy yendo un poquitito más con esta clase. Estoy yendo al uso legal del aditivo, que es un espacio que genera mucho empleo. Y me parece que es un espacio en el que, si yo se los cuento, los puedo motivar a que les interese un poquitito más para conseguir un trabajito acá. Bueno, dicho esto, que es legislación exclusivamente, vuelvo a la... Disculpe, profe, Vale, con respecto de lo que usted decía, sabe que el profesor de gestión dijo que hay cursos que nos pueden ayudar precisamente para estos temas, para las BPM, las HACCP, que claro, eso influye mucho con nuestros títulos universitarios, ¿no? Para conseguir claro, trabajo, porque hablan mucho de las normativas. claro, por supuesto, sí. Pero si vos avanzás hasta obtener el título de grado de licenciado en alimentos, este espacio es un espacio que siempre hay trabajo, porque siempre cambia, siempre aparece un aditivo nuevo, siempre hay un desarrollo porque hay que cambiar un aditivo. Pensá que la Serenísima está todo el tiempo trabajando acá, todos los yogures, las leches fortificadas. Hay un problema infantil y bueno, hay que sacar una leche que cumpla con esa falta en cuanto a los requerimientos nutritivos. Bueno, hay un equipo de varias personas laburando en eso. Y después tenés la fábrica, que tiene que llevar adelante ese cambio tecnológico, ese desarrollo. Bueno, está la parte legal, y está la parte de calidad, y está la parte de procesos y de producción. Bueno, lo que yo les mostré es lo que usamos nosotros, y en Argentina y en el Mercosur es INS. En Europa, la clasificación viene dada por el número E y el número. Y no tiene nada que ver el número con el INS. El nombre del aditivo es el mismo, y el INS yo había buscado una tablita, pero era muy trucha y no la puse. Pero bueno, sepan que la E es lo que lo que define la legislación europea y no coinciden los números para nada. Bueno, los aditivos, como les decía hace un ratito, pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales son más difíciles, son menos estables, más difíciles de conseguir, son menos estables, son un poquito más caros por esto. Generalmente tienen como una tecnología como más limpia. Sin embargo, en el caso de los colorantes, ahora después lo voy a ver, habla de la cochinilla acá, no, creo que en algún lado hablaba de la cochinilla, ahora llego. Bueno, conservantes, vamos a la conservación de alimentos. Tenemos este grupo de aditivos que van clasificados los conservantes los teníamos en el 200, ¿no? Su uso conservante, digamos, atrasa la alteración de los alimentos porque inhibe generalmente el proceso enzimático, ¿no? Inhibe el desarrollo de los microorganismos, ¿no?
no se me forman hongos, no se forman levaduras. Hay algunos conservantes que van exclusivamente para levaduras, otro para bacterias y otro para hongos. Y el que abarca bacterias y levaduras, pero por ahí no me abarca hongos. Entonces, cada conservante tiene un uso exclusivo para los alimentos. Antioxidantes, de vuelta, ¿se acuerdan con la vitamina E? Un antioxidante que me evita alteraciones en los lípidos, ¿no? Bueno, puede haber acidulantes, me aumenta la acidez. Al aumentar la acidez, ¿se acuerdan que por abajo de 4,5 de pH no me crecen los microorganismos? O sea que si yo estoy trabajando con encurtidos, bajo la acidez y garantizo la inocuidad. Bueno, secuestrantes, como les decía, me puede reaccionar con un ion metálico para sacarlo, me puede reaccionar en el caso del calcio, secuestra la turbidez y me la saca. Otros que pueden ser reguladores de acidez, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Forman un buffer, como seguramente vieron en química lo que es un buffer. Entonces, el buffer que aguanta, que le agregue un poquitito de ácido o que le agregue un poquitito de alcalinidad y no me cambia el pH del alimento. Entonces, el buffer me regula la acidez, ¿no? Con el cambio, con el agregado de ya sea un ácido o un básico. En cuanto a la clasificación, bueno, está esta tablita donde vemos el tipo de aditivo y la función, algunos ejemplos. Un resaltador de sabor, conocemos la sal, es un resaltador de sabor, pero también está el glutamato de sodio, que es el sabor umami, ¿no? Que el sabor umami se usa mucho para lo que es la sopa Knorr. Habíamos hablado la otra vez del glutamato monosódico, el glutamato de sodio, que es este nuevo sabor o este resaltador de sabor. Bueno, colorantes, aromatizantes, saborizantes, espesantes, gelificantes, emulsionantes. Emulsionantes y estabilizantes, fíjense que para emulsionantes tenemos la lecitina, que habíamos hablado que tenía esta cosa que formaba dos densidades de carga para unir la parte polar y la no polar. En cambio, un estabilizante es una goma, un almidón modificado por ahí, que lo que hace es fija el agua o une los alimentos, genera una red que estabiliza y queda el alimento similar al gelificante, ¿no? Que también puede ser un almidón modificado, una carragenina, una pectina, que me da consistencia, y un gelificante puede ser gelificante y estabilizante, o sea, muchas veces van juntos estas capacidades, pero puede haber algunos exclusivamente que me forman un gel, ¿no? La gelatina, por ejemplo, en el caso de, digamos, forma un gel reversible, no me estabiliza el producto. Bueno, espumantes también. Bueno, el ácido benzoico, el sórbico y el propónico son los más utilizados. Los sulfitos y nitritos también son conocidos, trabajan sobre el pH del microorganismo y además actúan sobre el pH del alimento. ¿Cuánto me queda de tiempo? A ver. Ya estoy por cumplir 1 hora. 8 minutos, Diego, para que se corte. 8 minutos. Bueno, lo llevo hasta el final esto. Así por lo menos termino con lo que son los conservantes. De vuelta, acá no hay que saberse los nombres, no hay que saberse las fórmulas, por ahí conocer con el uso uno empieza a memorizar. Cuando empezás a leer los rótulos vas a ver que el benzoato es barato, entonces
es muy utilizado porque se usa bastante poco y se usa generalmente unido a otro conservante. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver, hay un ejemplo. El benzoato es muy, en medio ácido funciona muy bien y aguanta, se usa mucho en los jugos. El ácido sórbico también es muy utilizado en alimentos más neutros, ¿no? Que su pH está un poquito más cerca del 6. Quesos, mermeladas, salsas, muchas salsas, casi todas las salsas tienen ácido sórbico, elimina bacterias. Sulfitos, es muy usado el sulfito se usa mucho en el vino, en las sidras, en lo que es fermentado, porque usado en su forma justa, el sulfito actúa sobre algunos alimentos, sobre algunas bacterias y hongos o levaduras que no son deseadas o que están en la naturaleza y que la uva las tiene, por ejemplo. Entonces un vino sulfitado, si se usa en su forma justa y a la acidez justa, las levaduras y bacterias que me van a picar el vino, que me lo van a fermentar mal, las inhibe. Sin embargo, las que yo deseo que funcionen, toleran el sulfito, quedan un poco atontadas, pero trabajan después con el vino, digamos, como que resisten o son tolerantes a bajas concentraciones de sulfito. Entonces, sulfitar un mosto para después agregarle levaduras es una práctica recontra utilizada y está muy perfectamente llevada adelante. Por algo tenemos vinos de tan buena calidad. Al enólogo el sulfito es una herramienta fundamental. Los vinos, pero ¿qué pasa? Hay personas que no son tolerantes al sulfito. Por ejemplo, se habla a veces de que el vino blanco tiene muchos sulfitos, que no necesariamente pasa eso, pero asocian al sulfito al dolor de cabeza, por ejemplo, o a un malestar después de tomar vino. Algunas personas no son tolerantes. En alimentos se usa muchísimo el sulfito, muchísimo, muchísimo. Ácido propiónico directamente va a los hongos. Entonces, por ejemplo, hacer un lavado con ácido propónico a frutas que se van a vender y que yo quiero extender la vida útil mientras las limpio, puede ser una práctica utilizada para darle más vida útil a una fruta, por ejemplo. Nitritos para la carne. Los nitritos están prohibidos para las carnicerías, que se usaban para el bromato. En realidad cumple una función parecida, pero está prohibido. El bromato de potasio tenía una función parecida, era muy barato para cambiar el color digamos, reaccionaba con el hierro y le daba una coloración de carne roja con el agregado de aditivo, pero yo estoy enmascarando un problema de que la carne está vieja. Entonces es un aditivo prohibido en las carnicerías. Los nitritos se usan mucho para los salamines, para dar vida útil a algunos chacinados. Es bastante utilizado para alargar la vida útil o para mejorar la calidad y la vida útil. Bueno, creo que acá me conviene, antes de llegar a acidulantes, corto un poquitito y les paso un nuevo link. Mientras tanto, ¿cómo vienen hasta acá? Queda
un poquito más nada más, no queda mucho más. Pero me gustaría ir hablando un poquitito más sobre lo que queda. Les paso un nuevo link, ¿les parece? Bueno, profe. ¿Eh?